Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional. En esta mañana vamos a revisar en el libro de Números, capítulo 5 y capítulo número 6, para meditar en esta mañana en nuestro devocional que lleva el título de Otra vez. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en la versión Reina Valera 60, el capítulo número 5 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Además habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová entregándole al sacerdote, además del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presenten al sacerdote suya será, y lo sacrificado de cualquiera será suyo. Asimismo lo que cualquiera diere al sacerdote suyo será. También Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de algunos descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no le hubiese visto, por haberse ella amancillado ocultamente, y no hubiere castigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote el polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición, y el sacerdote la conjurará y le dirá: si alguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarrilado de tu marido y te has amancillado, y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos, y la mecerá delante de Jehová, y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar. Después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar.
y su vientre se hinchará y traerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amarcillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Capítulo 6. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas todo el tiempo de su nazareato. De todo lo que hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a personas muertas, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. Al séptimo día la raerá, y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día, y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es pues la ley del nazareo. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová: un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas en aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová. En el canastillo de los panes sin levadura ofrecerá a sí mismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta el tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere. Así hará conforme a la ley de su nazareato. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendiciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Bien, pues estamos en esta lectura cuando vemos que no hemos pasado aún estos capítulos, y nos repiten ahora algunas situaciones de las que ya habíamos aprendido. Y cuando a nosotros nos repiten algo y nos están repitiendo constantemente algo, a veces llegamos a enfadarnos
y exclamamos que no sería necesario que lo hicieran tantas veces, pero esta repetición no se estaría haciendo si escucháramos y tomáramos en serio lo que se nos dice la primera vez, pero no siempre lo hacemos. Nos distraemos y nos olvidamos rápidamente de ciertas cosas. Por ese motivo necesitamos volver a escucharlas, que se nos repitan, aunque a veces no nos guste o no nos agrade tal cosa. Y si Dios vuelve otra vez a recordarle a su pueblo la importancia de la santidad, es porque esto es necesario. Y habla de nuevo del pecado. Hay una situación que Dios les recuerda a los hombres y les dice ahí del versículo 1 al versículo 4, ¿sí? Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto, así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Imaginen ustedes esta imagen o imaginen esta pintura, ¿sí? Nuestra familia reunida el domingo por la noche, el padre de familia o la madre de familia se pone de pie y dice: todos aquellos que han sido desobedientes, los que han pensado hacerle mal a su hermano, todos los que hablan mal de esta familia o se han expresado despectivamente, aquellos que son amargados, flojos, ¿sí? Y los que se enojan por cualquier cosa, quedan desterrados hoy de esta familia para siempre. Y no tendrán cabida jamás. ¿Qué es lo que pasaría con aquella familia? ¿Cuántos quedarían realmente adentro? ¿Cuántos quedarían en aquel momento en aquella familia? Y si nosotros tuviéramos que salirnos de esa cena, de ese domingo o de esa reunión, ¿por cuál de estas situaciones quedaríamos fuera? ¿O en qué condiciones quedaríamos dentro? Gracias a Dios que eso no debe suceder hoy, no sucede en nuestras familias. Dios cambia su método desde que Jesús murió en la cruz, aunque Él mismo no haya cambiado. Su rechazo y su enojo contra el pecado y contra todo aquello que no nos bendice y edifica es tan intenso como siempre. Otra vez, Él busca en nosotros limpieza, santidad y frutos. Al que persista en su pecado, Dios mismo se encargará de cortarlo y sacarlo para que no contamine a otro. Pero en ciertas ocasiones son los mismos cabezas de familia, los pastores o los líderes, quienes deben tomar la drástica decisión de expulsar a alguien de la congregación o expulsar a alguien de la familia o de la iglesia, porque aquellos están destruyendo y contaminando. Y vemos aquí en la lectura que una vez hay que volver a confesar y hay que restituir. ¿Qué más tenían que hacer aquellos que confesaban pecado? Versículos 5 al 8 del capítulo 5. Además habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y así y si aquel hombre no tuviere pariente al cual se ha resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová
entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Si nuestro pecado fuese contra otras personas y no nos acercamos con dolor en nuestro corazón y con un arrepentimiento genuino, creo que no podría ser válida aquella restitución. Tenemos que hacer algo más, tenemos que pensar claramente en la condición para pedir perdón y para ser restituido. También tenemos que pensar en el daño que causamos, llegar a una compensación de el agravio que hemos hecho sobre aquella persona. Es importante que nosotros pensemos que si hemos robado, devolvamos. Que si agredimos públicamente, pidamos perdón públicamente. Si rompimos algo, repártalo o tenemos si rompimos algo hay que repararlo, comprarlo como si fuese nuevo. Si vendimos lo que no era nuestro, debemos recuperarlo. Si nos enojamos con alguien, le gritaste y lo trataste mal, debes hacer restitución tratándolo con palabras y actitudes que lo sanen y le hagan bien. Hablamos nosotros mal de alguien, hablemos ahora bien de esa persona, ¿sí? Entonces esto de restitución es algo que debemos nosotros pensar, es algo que debemos procurar que esté en las mismas condiciones antes de que nosotros lo tomáramos, antes de que nosotros lo hiciéramos o antes de que interviniéramos nosotros sobre cualquiera de estas cosas. Esta es la restitución. No debemos confundirnos, no significa convertirnos en esclavos de alguien, sino reparar el daño que causamos. Así era la ley de la restitución. Y bueno, estamos tratando también en esta ocasión con los celos. ¿Cómo se trataba el problema de los celos matrimoniales que se indicaba en la palabra de Dios? ¿Qué se nos está indicando en la palabra de Dios? Veamos que del versículo 11 al 31 está hablando de este tema. Imaginemos las repercusiones, ¿sí? Hay una fórmula que Dios establece que el sacerdote debe de realizar. Ahí del versículo 21 al 31 dice: el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos: cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido, o se amarcillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos, si tuviere celos
de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Bien, estamos revisando esta parte. Imaginemos el desfile de panzas hinchadas y muslos caídos que veríamos en una iglesia si practicáramos esta ley de los celos. Hoy estamos libres de aquellas consecuencias físicas, pero no de las consecuencias espirituales y emocionales que generan los celos. ¿Qué es lo que provocan los celos? Los celos van a provocar amargura, dolor, divisiones, desconfianzas, inseguridades, dudas, acusaciones, culpas. ¿Quién puede ser bendecido y bendecir a otros con todo esto en su corazón? ¿Eres celoso, celosa? ¿Eres insegura? ¿Tienes dudas sobre tu pareja? ¿Hay acusaciones sobre tu esposo, sobre tu esposa? ¿Hay desconfianza? ¿Se han creado divisiones en la familia a causa de ello? ¿Existe dolor? Los celos nacen de la inseguridad y de la autodesvalorización, del temor a ser abandonado, del egoísmo y la desconfianza. Debemos limpiar nuestro corazón, confesar nuestros pecados, aprender a vernos y a valorarnos en Cristo. Esta es la verdadera razón por la cual podemos nosotros empezar a sanar esto. Valorarnos en Cristo, vernos y valorarnos en Cristo, aprender a creer en los demás, a aprender a crecer y a madurar. ¿Sí? ¿Cómo llegamos a limpiar las situaciones que pueden haber en una pareja? Debemos empezar a limpiar nuestro corazón. Debemos confesar aquellos pecados, aquellas actitudes, pensamientos o actos que hemos llevado a cabo. Si es necesario restituir, como estamos viendo ahora, restituir. Si hemos hablado con palabras hirientes, si hemos hablado con palabras despectivas sobre alguien, si se le ha gritado, se le ha humillado o cualquier otra condición, si lo hemos tratado mal, debemos hacer la restitución ahora hablando con palabras y actitudes que le sanen y le hagan bien, con palabras que le lleven a entonces sanar aquellas heridas que hicimos nosotros con nuestras palabras, con nuestras actitudes y con nuestros hechos. Pero no termina ahí, viene un último elemento, y este elemento es uno de los elementos que a mí más me sorprenden del Antiguo Testamento. Hay muchos que me sorprenden, lógicamente, pero esta porción, cuando viene la orden de parte de Dios hacia Moisés de la bendición que pondría sobre los sacerdotes, es algo que me encanta. Dice del versículo 22 al 26, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Estas son palabras de bendición. Estas son palabras que deben retumbar en nuestra mente. Voy a hacer la misma lectura, pero ahora en la versión Reina Valera 60. Recordemos, estamos en el libro de Números, capítulo 6, versículos 22 en delante. Voy a hacer la lectura en la Nueva Traducción Viviente, que dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo.
Que el Señor te muestre su favor y te dé paz. Si nosotros pudiéramos hacer un estudio profundo de lo que está ilustrándonos esta bendición, podríamos nosotros ver la profundidad de estas palabras que están ahora sobre Moisés y la forma en la cual ellos están expresándose. Los sacerdotes tenían que bendecir solemnemente al pueblo en el nombre del Señor, estar bajo la omnipotente protección de nuestro Dios, de nuestro Salvador, disfrutar su favor como la sonrisa de un padre amante o como los tibios rayos del sol, mientras que Él perdona misericordiosamente nuestros pecados, suple nuestras necesidades, consuela el corazón y nos prepara por su gracia para la gloria eterna. Estas cosas forman la sustancia de esta bendición y la suma total de todas las bendiciones. En una lista tan rica de misericordia, ni siquiera son dignos de mencionarse los gozos mundanos. Así hay una forma de oración. Se repite 3 veces el nombre de Jehová. Los judíos piensan que es un misterio y nosotros sabemos que es al haberlo explicado el Nuevo Testamento. Ahí somos dirigidos a esperar la bendición de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y estar en esta comunión con el Espíritu Santo. Siendo Jehová cada una de esas personas y sin embargo nosotros 3 señores y no un solo Señor. Está revelada también la Trinidad en esta bendición sacerdotal. Si cómo actuamos nosotros con los hermanos que no nos son muy simpáticos, cómo son nuestros pensamientos y actitudes hacia ellos, qué podríamos hacer para sanar nuestra relación con ellos y mantener la paz. Debemos definitivamente empezar a pensar en esto, debemos pensar en las cosas que son importantes y llegar a este instante de restituir, llegar a este instante de perdonar e incluso bendecir. Y es algo que en lo que debemos meditar en este día, en esta mañana. Debemos nosotros recordar estas palabras y estar de acuerdo en hacerlo de buena forma, porque es la única forma en la cual nosotros podemos tener paz. Gracias a Dios por la oportunidad de revisar su palabra en esta mañana. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y si el Señor lo permite, el día de mañana nuevamente nos veremos aquí para meditar nuevamente en su palabra. Gracias a todos por su vida. Hasta pronto. Buenos días.